¿Qué tal? Estamos en el World Trade Center mexiquense por las torres de satélite. Tenemos el honor de estar en el Centro de Mediación Privado RAJ, el cual está certificado y autorizado por el Poder Judicial del Estado de México y al cual están afiliados los mejores mediadores, los más competentes y capaces, los cuales están listos para solucionar los conflictos legales que tengan. Los esperamos. Tenemos el privilegio de invitar a uno de nuestros mediadores, el licenciado Víctor Manuel Monroy, el cual inició su carrera en la FES Acatlán con mucho éxito y brillantez. Obtuvo mención honorífica, posteriormente obtuvo su maestría, también con mención honorífica en Derecho Procesal Constitucional. Y bueno, pues es un estudioso incansable, ha estado por todos lados. En la Barra Mexicana de Abogados, el 14 de enero, tuvo una presentación sobre un tema de mediación y ahí ha tomado cursos de derecho procesal, civil, mercantil, en la Universidad Panamericana de la misma manera. Ha cursado litigación oral en el Instituto de Estudios Judiciales. Esta plática tiene dos objetivos. El primero es difundir la mediación a la población y el segundo, crear comunidad entre el gremio de los mediadores para fortalecer el ejercicio profesional y actualizarnos constantemente. Entonces, le cedo la palabra al licenciado Víctor Manuel Monroy. Gracias, señor Cantor, por su presentación. Nosotros tenemos una problemática. En física cuántica se dice que para que algo exista, para que algo esté, tiene que haber alguien que lo testifique, alguien que lo vea, para que sepa que realmente está ahí para algo. En otras palabras, santo que no es visto, no es adorado. Entonces, Houston, tenemos un problema. ¿Existe la mediación? Y aquí, pues todos somos mediadores y podemos decir, oye, qué pregunta tan absurda. Claro que existe la mediación. Desde el siglo pasado, en Quintana Roo, se estableció la primera ley de mediación en el territorio nacional. Pero la mediación siempre ha existido. Que esté regulada es otro asunto. El año pasado entró en vigor en el país una ley general para no nada más la mediación, los medios alternativos de solución de conflictos. Uno de ellos es la mediación. ¡Qué bueno! Sensacional. ¿Y quién lo conoce? Porque si salimos a las calles y preguntamos, por ejemplo, por el arbitraje, nos van a decir, pues, ¿por qué crees que el América es el campeón? El arbitraje está malísimo. Nadie conoce la figura del arbitraje más que un grupo limitado de abogados, pero nada más. Y de la mediación y la conciliación, pues también han tenido cuestiones. Por ejemplo, todos sabemos que también somos abogados litigantes, que ya en los autos iniciales, en casi todo el país, el auto con el que se admite la demanda invita también a acercarse a los centros de mediación que en cada uno de los estados de la República tenemos. ¿Y de esto quién se entera? Se entera el demandado si es que lo lee completo, porque generalmente como es mucha lectura a renglón cerrado, pues ni lo leen, las personas se espantan y van con su abogado que no les explica generalmente. Tampoco les explica la persona que tiene un conflicto legal, no llega con el abogado y le dice, mira, no te preocupes, vamos a intentar a resolverlo sin juicio, vamos a ver si podemos hacer una mediación. No, fuimos educados en las escuelas, en las universidades de derecho, como guerreros. Nosotros vamos a ganar un juicio, no vamos a solucionar conflictos. Nadie nos dijo que eso se podía hacer. Es uno de los temas en esta práctica que tenemos que cambiar esa visión. Ahorita, como tenemos la reforma judicial, pues el problema se agrava. El Estado ha creado un ambiente más difícil. La intención de las personas, la creencia general, es que en los tribunales la gente es corrupta. Como si todos los juicios, todos los abogados, el que gana es porque dio dinero. Y el que pierde, pues dio menos dinero, pero todos son corruptos y eso evidentemente no es cierto. En todos los países del mundo los tribunales tienen corrupción
en mayor o menor medida. En México, hasta antes de este asunto de la reforma judicial, en mi parecer, como litigante también que soy, de más de 40 años de experiencia, a mí me parece que es reducido el número de asuntos que se llegan a ganar o a perder por corrupción. Asuntos muy importantes, muy trascendentes, de muchos millones, sí, pero asuntos de divorcios, de arrendamientos, de compraventas de casas, de sucesiones, es poco probable que sea por esa razón. ¿Más de qué me serviría a mí darle dinero a un juez si esa resolución va a ser revisada por una sala y esa sentencia que dicte la sala, que la puede modificar, que la puede revocar y dictar una nueva o dejarla como estaba, va también a ser revisada en un juicio de amparo? ¿Cuánto dinero tengo que estar dando para que la corrupción prospere? Me sale más caro el caldo que las albóndigas. Y un juicio también tiene mucho tiempo. Uno como abogado puede decir cuándo inicia, pero cuándo termina, pues no lo sabemos. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años. Yo tengo juicios de más de 10 años, que son los menos, sí, pero son muchos problemas. Y el paso del tiempo también trae conflictos. Hay muchos problemas que se dan. La mejor solución siempre va a ser la mediación. No pretendemos obligar a nadie a la mediación porque una de las características y de los principios de esta figura jurídica es que es voluntaria. Si alguien no quiere, pues no va. Lo que sí queremos que sea obligatorio es que las personas tengan una sesión, una escucha activa para que un facilitador, ahora es la denominación que se les dé una plática y les indique cuál es básicamente la mediación, que es la que nosotros manejamos, y existen otros medios alternos de solución de conflictos. Existe también, por ejemplo, el arbitraje, pero el arbitraje tiene la complejidad que en asuntos muy grandes es muy caro, es muy buena herramienta, pero pues la gente no lo conoce y siempre va a haber alguien que gana y alguien que pierde. Generalmente la persona que pierde busca la forma de no cumplir con la sentencia. Siempre nosotros o muchas personas dicen, ¿cómo hago para yo no ser responsable? Yo no tuve la culpa. Y eso a través de la mediación pues puede cambiar. Pero ¿qué necesitamos? Pues que la gente las conozca. Esta percepción que creó el Estado pues se incrementó porque uno de los refuerzos por lo que ellos dicen que es necesaria la reforma judicial es que son corruptos y es que son ineptos. Y pues no, eso lo que hace es echar a perder más las cosas. Bueno, pero nos falta conocimiento sobre la mediación, nosotros sí podemos saber, pero la gente a la que va dirigida la norma, pues no lo conoce. En México se presentaron en el 2024, según la INEGI, 2.190.000 y tantas demandas. Se resolvió poco más de la mitad. O sea, tenemos en tribunales de primera instancia, los federales no están considerados en esto porque también ellos tienen o tuvieron el año 2024 poco más de 2 millones de juicios iniciados. Tenemos 1 millón de juicios sin solución al año. Si a eso le sumamos lo de los años anteriores, pues imagínense la carga de trabajo que tienen los jueces. En México también tenemos un número muy reducido de jueces en relación a cada 100,000 habitantes. No tenemos ni siquiera el 50% de los que tienen los países económicamente ricos. Entonces, ¿qué les pedimos a los jueces? ¿Cómo podemos obligarlos? Pero ellos sí tienen una obligación de estadística. Ellos tienen que cumplir con un número importante de sentencias dictadas año con año y los están vigilando muy constantemente. La duración mínima de un juicio, pues sabemos que es de 1 año. Acaba también de entrar en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, solamente en la Ciudad de México y solamente para algunos asuntos. En el caso de arrendamiento, que es un juicio especial, que se pretende que sea muy rápido y que esperemos que también así lo sea, pues va a durar la primera instancia así unos meses, unos 3 o 4 meses, quizá menos, pero regresa el recurso de apelación. Y con sus problemáticas van a ser unos 2 o 3 meses que dure ahí y luego se va a ir en un amparo, si es que no hubo amparos indirectos previos. Si se va a un amparo ahí y con la reforma judicial que no sabemos cómo va a estar, quiénes van a ser las personas nombradas, si van a tener la capacidad, si como no tienen la experiencia, cómo van a hacer para manejar esos 2 millones de juicios que le llegan anualmente al Poder Judicial Federal. Va a ser un problema que no van a resolver rápido. Pues un juicio de arrendamiento, por acelerado que sea, va a tardar más de 1 año
para concluir después con una sentencia que ahora se regula, una sentencia para la ejecución de la sentencia en que le van a preguntar a la parte que perdió, estoy hablando ahorita de arrendamiento, oiga señor, oiga señora, oiga empresa, ¿cómo hacemos para no tener que lanzar? ¿Qué hacemos? Mejor llegamos a un convenio. ¿Por qué no, desde un inicio, firmar un convenio de mediación junto con el contrato de arrendamiento? Porque la mediación, como todos sabemos, también es para solucionar problemas futuros. Se ha reducido también el tiempo de los procedimientos y lo han intentado bien. Cuando yo comenzaba a trabajar, había juicios que duraban 20, 30 años y eran varios. Se han reducido, se han eliminado recursos, se han vuelto a poner recursos, se han puesto juzgados especializados, se han incrementado el número de tribunales. Se ha hecho un trabajo que sí ha reducido, pero siguen siendo años lo que los tardan los juicios. Que ya existe ahora el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares y entró la realidad de México, pues qué bueno, eso va a reducir también, pero lo que tenemos que reducir es el número de problemas, porque los juicios van a seguir existiendo y los tenemos que reducir. Que está la nueva ley general, perfecto, pero no es suficiente si no la damos a conocer al público para que este sea el usuario el que la utilice. Eso es lo que necesitamos. Entonces, las propuestas que yo estoy haciendo es darle publicidad a la mediación, publicidad por todos los medios, publicidad a través de todos los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita. Nosotros podemos escribir artículos, utilizar el TikTok, el Instagram, todos los medios posibles para que la gente los conozca y también de boca a boca, porque también es una buena forma. Y sobre todo, buscamos también facilitadores. Buscamos facilitadores porque esos 2 millones de asuntos, si los logramos bajar a 1 millón, no contamos con el número de mediadores suficientes para poder hacer frente a esto. Necesitamos que la gente se prepara. La diferencia es que hacer a un juez, crear un juez, por decirlo de otra forma, lleva años, lleva muchos años. Y un facilitador no es tanto el tiempo que se requiere. Es mucho más sencillo, mucho más barato el tener facilitadores que el tener jueces para este trabajo. Por eso que estamos buscando que esa junta informativa, que esa premediación sea previa al juicio, que las personas tengan la libertad para, una vez sabiendo cuáles las opciones que tiene, ya conoce el juicio, pues porque todos sabemos que para eso existen los abogados. Todos hemos visto a lo largo de nuestra vida juicios a través de películas, hemos visto en los periódicos que existen los tribunales, que existen los jueces. O sea, ese conocimiento ya se tiene, pero ¿cuántos conocen la mediación? ¿Cuántos conocen el arbitraje? A nosotros nos interesa más ahorita en este momento la mediación, porque en la mediación, primero, podemos tener una solución el mismo día y antes de tener el problema. Y si ya tenemos el problema, dependiendo de varios factores, a lo mejor se arregla en un par de sesiones, en 15 días o en un mes ya tenemos una solución que en un problema legal tardaría años en tenerse. En la mediación se habla mucho de la libertad y de la voluntad. Para que una persona exprese su libre voluntad, lo tiene que hacer con conocimiento de causa. Si no, sería como en el programa de Chabelo, la catafixia, ¿no? Aquí tenemos esto, lo catafixias por aquellas 2 puertas. Una más o menos la conoces, que es el juicio, la otra, pues no la conoces. Pues las personas van a decir, pues nos vamos por el juicio. Tenemos que explicárselos bien y ya él, con conocimiento de causa, podrá decir, no, pues aquí está muy bonita su mediación, pero yo prefiero el juicio, o verá que su conveniencia es mejor y intentar la mediación, y si no lo resuelve, pues ya podrá irse a un juicio. La ley establece que tanto la mediación como la conciliación, que son muy parecidas, la diferencia, como todos sabemos, la diferencia básica es que en una se pueden proponer soluciones por parte del facilitador y en la otra no. Las soluciones tienen que venir de las personas que están siendo objeto de la mediación y nos dicen que son voluntarias. Y esa es la voluntad a la que me refiero. Las personas pueden decidirlo. ¿Y las otras acaso son obligatorias? Pues no, ninguna es obligatoria. Yo puedo voluntariamente decidir no irme a un juicio
o voluntariamente decidir no irme a un arbitraje ni a una negociación. Y ahora trae la ley un concepto de abogado colaborativo. Puedo no hacerlo, pero también puedo hacerlo. El juicio, una vez que inicia, ya no me puedo retirar. Y si me retiro va a tener un costo que sea importante para la solución del asunto. En el arbitraje, todos sabemos también que una vez aceptada la cláusula arbitral, pues se vuelve obligatorio. La bondad que tiene la mediación es que lo podemos establecer en un contrato previo, tratando de solucionar los problemas que se pudieran llegar a dar en el cumplimiento de ese contrato, de esa obligación, o podemos en el contrato, si no fue el caso, establecer una cláusula igual que en el arbitraje, en donde nosotros decimos, ok, en caso de conflicto, primero iremos a una mediación. Esta autonomía de la voluntad solamente se puede dar con el pleno conocimiento de las partes de a qué se están sujetando. Que la persona se entere, bueno, pues ¿para qué lo necesito? ¿Y será legal? ¿Y a poco ese papel que me está dando el mediador dicen que tiene efectos de sentencia y que tiene efectos de cosa juzgada? Pero las personas no saben a qué se refieren eso. Ellos no saben que contra ese convenio no se puede presentar un amparo indirecto. Bueno, se puede presentar, pero no se va a tramitar como ellos quisieran. No va a retrasar mucho el procedimiento. No saben que el juicio se divide en dos partes. La primera, que lleva la sentencia de primera instancia, la sentencia de la apelación, las sentencias de los amparos indirectos, la sentencia del amparo directo, va a regresar con el juez para un procedimiento de ejecución de sentencia. Esos procedimientos que acabo de mencionar, insisto, pueden durar mucho tiempo. Y después empezamos nuevamente con la ejecución. Cuando el convenio de mediación no es cumplido, se tienen dos posibilidades, o la remediación o inicio, al igual que en la sentencia, el procedimiento para ejecutarlo. Nada más que me ahorré dinero y me ahorré muchos años. Y además, en el convenio de mediación se puede estructurar de tal manera que sea más sencilla la ejecución de esa sentencia. Por eso, corresponde a los mediadores, de acuerdo también con la ley, a los facilitadores, el explicarle a las personas cuáles son los efectos de estar en una mediación y cuáles son los efectos de que va a tener al firmar el convenio de mediación. Todo es, en mi opinión, un ganar-ganar. Esta posibilidad de la premediación o junta informativa, ¿qué hace? Pues legitima la existencia del juicio, porque la persona, una vez conocida la situación, decidió irse por el juicio. Si no hizo eso y decidió la mediación, pues también legitima la mediación, el convenio de mediación, porque ya a sabiendas decidió presentarse en un procedimiento de mediación. Solo por no dejar, y ahora con el uso de la inteligencia artificial, le pregunté a ChatGPT, ¿se puede tener libertad de elección cuando no se conoce en qué consisten las opciones? Y así se puede expresar verdaderamente la voluntad. Y ChatGPT, pues en las mismas palabras, básicamente lo transcribía algunos pequeños cambios, pero son no significativos. Pues dice que no. Y es claro, ¿cómo podemos nosotros elegir si no sabemos a dónde vamos? Si no sabemos cuál va a ser el efecto legal. Entonces, insisto, esa voluntad ya está expresada solamente si tenemos nosotros el conocimiento de qué es a lo que vamos. ¿Qué se logra con eso? Pues la reducción de la carga judicial. Ya les decía, en materia, que ya la tenemos en materia laboral, se habla de hasta un 70% de juicios menos en tan solo 5 años. Pues qué bueno, ¿no? Ojalá fuera tan rápido en este caso, pero las materias son distintas. Allá es una conciliación y es ante la autoridad. Se fomenta la cultura de la paz. Generalmente los convenios de mediación son cumplidos. ¿Por qué son cumplidos? Porque las partes aceptaron hacerlo ellos. Ellos fueron los que prácticamente casi dictaron al mediador las cláusulas en las que ellos se obligaban, pues porque sabían que podían cumplirlas. Por esa razón, pues casi no hay juicios, o más bien incidentes de ejecución de convenio, por llamarlo de esta forma, que es una ejecución de sentencia, en los que se tenga que intervenir la autoridad judicial para hacerlos obligatorios. Se evita estrés tanto en el hogar como en el trabajo, porque una persona que tiene un juicio siempre está pensando en él, siempre lo tiene en la mente.
crea problemas en la casa porque uno está estresado, crea problemas en el trabajo y baja la productividad de las personas. Eso está absolutamente claro. Hay muchos estudios que revelan que cuando una persona está estresada, pues su rendimiento laboral disminuye y también crea problemas de salud. Además de problemas de mucha más gravedad, todos hemos escuchado lo que pasa en ocasiones, por ejemplo, en lanzamientos, por ejemplo, en divorcios, en que las partes se agarran a niñazos y no dejo que veas al niño, y llegan a los golpes, los vecinos que también llegan a los golpes, y en ocasiones hasta el homicidio o el suicidio. Porque entonces la mediación que llama a una sociedad más pacífica, que sepa arreglar sus controversias, que sepa arreglar sin necesidad de ir a un procedimiento judicial. Y la propia ley nos habla de dos tipos de justicia. Nos habla en el artículo 6, cuando habla de acceso a la justicia, de una justicia distinta a la jurisdiccional. Nos habla de una justicia que debe ser pronta y expedita a través de estos medios alternos de solución de conflictos. Y vienen las preguntas. Cuando se estaba creando esta ley que entró en vigor y que el día 26 tendrá ya aplicación práctica en todo el país, se pedía que no fuera obligatoria porque estaba tratando de impedir el acceso a la justicia, que es un derecho humano. Al magistrado Sergio Valls le agradezco un comentario que él hizo en alguna ocasión, le escuché, y ahorita se lo estoy copiando, que eso se refiere al acceso a la justicia o a la jurisdicción. ¿Qué tanto es o no es ese acceso a la justicia? ¿Tenemos forzosamente que ir a tribunales? Yo creo que no. El acceso a la justicia no es simplemente que tengamos la oportunidad de presentar una demanda, ofrecer pruebas, prestar alegatos, que se dicte una sentencia y que esa sentencia sea cumplida. No, tenemos derecho a una justicia alternativa que solucione de manera rápida, eficiente y menos onerosa un conflicto y que trate, sobre todo, de que las relaciones sociales, familiares y comerciales se mejoren, se tengan. Para una empresa tampoco es tan sencillo tener un nuevo proveedor y tiene un costo tener un nuevo proveedor. Porque no usamos este proceso de la premediación, pues porque no queremos. ¿Se requiere una reforma constitucional para llegar a este efecto? Pues yo pienso que no se requiere, porque ya está establecido el acceso a la justicia. Sin embargo, como en materia laboral sí se hizo una reforma al artículo 123, pues para que no haya muchos casos en que abogados vivales presenten amparos para decir que está violando su derecho, pues también se podría hacer esa reforma constitucional que, vuelvo a insistir, es innecesaria. Bueno, si se requiere, pues impulsémosla. Ahora en esta época que estamos teniendo reformas constitucionales cada ratito, yo no le veo cuál sería el problema. Lo que sí es verdaderamente importante, sí es adicionar esta ley general de mecanismos de solución de controversias con un artículo que establezca la premediación como obligatoria. Eso sí es lo realmente importante. Les insisto, esta reforma pues también cumpliría con el propósito de los derechos humanos que establece el artículo 1 constitucional, porque es una interpretación progresiva. Vamos adelantándonos y es en beneficio de todos. A todos nos beneficia. Imagínense que se reduzca el número de juicios. ¿Saben cuánto dinero fue el presupuesto para el año pasado para todos los tribunales del país? Y me refiero nuevamente a justicia local, no a justicia federal. 50,000 millones de pesos. Y esa es una cantidad que no les alcanzaron. Estamos muy recortados. No tenemos el número de jueces necesarios, ni teniendo el doble. Es una cantidad impresionante de dinero. ¿Habría una hora en ese sentido? Pues claro, es importante esta reforma. Sin embargo, como ya está en la Constitución y no es algo novedoso, ya comentaba la reforma que hubo en materia laboral, pero desde 1824 ya se hablaba de que no debería haber un juicio penal ni civil si en ciertos casos si no había una mediación o una conciliación previa desde 1824. Luego se fue eliminando.
pero ya se hablaba ahí de esa posibilidad. Ya comentábamos el artículo primero constitucional en la parte importante, los principios de progresividad, que se vería muy aplicado en esta posibilidad de reforma. Como ustedes ven en la diapositiva, lo de los tratados internacionales lo testé porque no tengo la seguridad en su efectividad últimamente. Ya hemos visto cómo con la prisión preventiva oficiosa, pues ya que tenemos 2 sentencias que condenan al país a eliminarla, pues en lugar de eliminarla, le ampliamos. Entonces no estoy tan seguro que México vaya a cumplir con sus obligaciones internacionales y pues bueno, es una verdadera pena, pero también internacionalmente estos medios alternos ya son utilizadas. El artículo 17 constitucional, que las eleva al mismo rango que la Constitución, pues qué bueno que está, ¿no? Pero ¿y quién lo conoce? Los abogados y no todos. Necesitamos que la población lo conozca. Necesitamos que el remedio sea popular. Allá hablábamos de la reforma del artículo 23, que está a 123 en la ley de la Constitución, que establece una sola audiencia de conciliación obligatoria. Las demás se siguieran las partes. ¿Y qué están decidiendo? En su mayoría están conciliando y evitando un juicio. Los ahora juzgados laborales están teniendo poco trabajo y pues qué bueno. En el Estado de México tenemos un artículo que no establece una premediación obligatoria, pero sí está estableciendo un procedimiento iniciado el juicio en materia familiar para invitar a las partes a que vayan. Y no es invitar, perdón, el artículo dice, él o la juzgadora ordenará a las partes en conflicto acudan al centro de mediación. Esto no ha tenido un gran éxito, pero sí ha tenido éxito. Ha evitado muchos juicios. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsarlo. El problema es que cuando ya las partes presentan una demanda y la otra contesta, la que contesta dice, mira, esta persona que me demanda está diciendo puras mentiras, porque la verdad las cosas son estas y otras, y ahora me voy a desquitar. Y en esas consideraciones llegan a la premediación. Es mejor, en mi perspectiva, evitar esa cuestión y que desde antes se inicie con una mediación, y si no se logra, pues ya. Y esa conciliación obligatoria también no es tampoco que no existe en el país. En la Profeco y en la Conducef ya existe. Y habrá quien diga sí, pero son procedimientos especiales. Y por ejemplo, en la Conducef es la prestación del servicio de servicios financieros, que es una obligación del Estado. Sí podemos manejarlo. Y en materia comercial es el grandote contra el chiquito. Tenemos que proteger al chiquito. Pero eso no es pretexto para que sea obligatoria. Y para el proveedor del servicio, para los 2 proveedores de servicios, es obligatorio. Y si no van, están sujetos a una multa. Y multas que pueden llegar a ser importantes. No están obligados a adherirse ahí a un arbitraje, pero tienen que asistir a una junta, tienen que presentar informes, tienen cierta actuación que llevar a cabo. ¿Y eso que no estaría violando su posibilidad de acceso a la justicia? Pues yo creo que sí, ¿no? No son intereses nada más de ellos. Y aquí tenemos por parte de la jurisprudencia, la primera que yo quiero comentar es una del 2012, que la reforma constitucional de los derechos humanos fue en el 2011, esta sentencia del 2012. ¿Y qué es lo que dice? Pues que si la Constitución ya le elevó el rango a estos medios alternos y la hizo constitucional, pues están al mismo nivel la jurisdiccional y la no jurisdiccional. Entonces, tanto valor una como para la otra. La gente tiene que saber que un convenio tiene efectos de cosa juzgada y que se debe de cumplir exactamente igual que una sentencia dictada por un juez. ¿Qué pasó en esta otra jurisprudencia? Perdón, tesis de jurisprudencia. La magistrada Paula María García Villegas Sánchez, que ahora busca ser ministra, ella dejó sin efectos todo un juicio en la Ciudad de México porque la persona demandada pidió pasar a mediación y suspender el procedimiento como la ley de esa entidad lo establece. Le dijeron que no, se continuó con el juicio, se dictó sentencia contra los intereses de esa persona, se fue a la apelación, en la apelación se dictó sentencia confirmatoria, es decir, seguía perdiendo y se fue y cayó en su tribunal colegiado. Y entonces se ordenó y dejó sin efectos todo lo actuado para regresar a esa audiencia, para que se suspendiera el procedimiento y se fueron a la mediación. Año y medio después, o 2 años, no lo sé.
pero también tenemos una ejecutoria en el sentido contrario. En esta que yo no comparto, y les voy a decir por qué no lo hago, se estableció que en esa junta, los que somos abogados sabemos que hay un momento, una instancia de negociación, de que el juez les dice a las partes, a ver, señores, ¿podemos llegar a un arreglo? No, ok, entonces le seguimos. ¿Que eso es suficiente? Y claro que no. ¿Cómo podemos estar en un juzgado, en un juicio, yo demandado con la espada de Damocles aquí encima, que si no llegó a un convenio, pues ya vamos a continuar con ese procedimiento, ya tengo gastos hechos, ya pedí permiso en el trabajo para salir, ya estoy muy comprometido en esto? Es muy difícil llegar en eso, a diferencia de estar en la oficina de un mediador, en una sala de mediación, sin un procedimiento, con mi agüita aquí, todo relajado, con unas personas de confianza que me van a explicar que en la mediación no hay gritos ni sombrerazos, que nos debemos estar con un buen tono de voz, que da la oportunidad de que hablen las personas, con una guía que nos facilite la comunicación. En los tribunales eso no pasa. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahora en la oralidad, da la oportunidad a las partes de decirle al juez, bueno, señoría, se puede retirar, por favor, y nos deja a nosotros platicar, y no quiero que se grabe estas conversaciones. Nada más que la otra parte también tiene que estar de acuerdo. Y si no está de acuerdo, pues entonces va a estar presente el juez y va a ser videograbado. Y el juez les va a decir, pero no se preocupen con lo que oigo, ¿eh? No se preocupen. Yo tengo orejas de pescado, no oigo, no oigo. ¿Por qué? Porque va él a ver, a presenciar la discusión que van a tener, los comentarios que se van a hacer, y esto va a formar una serie de ruidos. Él desde ese momento va a tener una perspectiva. Pues quién está buscando sobrepasarse o quién incumplió en realidad, va a ver las posturas, va a ver el movimiento de todas las personas y ya va a prejuzgar, porque eso es lo que hacemos todos los seres humanos. Y el juez, pues es un ser humano, que su trabajo le obliga a ser más objetivo, pues sí, pero es un ser humano, que igual que todo tenemos ruidos en que nos toman, nos agarran al momento de tomar las decisiones. Todos tenemos un bagaje histórico y en base a él es al que decidimos. Y si hoy en la mañana tuve muchos problemas con mi esposa y luego salí al tráfico y estuve más de 2 horas en el tráfico, llegué al juzgado y puros problemas, y entonces vienen a la audiencia y las partes tienen cara de enojados, yo también estoy enojado. Y a lo que me pidan ya no estoy tan receptivo. Eso es lo que a mí me parece que a muchos jueces les pasa. Claro, habrá algunos que no, pero me parece que en su mayoría sí. ¿Qué estamos buscando? Apoyo de los abogados, del Ejecutivo Federal y local, entonces me refiero a esos, del Legislativo y del Judicial. De los abogados, ¿qué pedimos? Y ahora sí, vamos a luchar por el acceso a la justicia. El abogado que no conoce la mediación, como son la mayoría, lo ve a estos medios alternativos como una amenaza. Y en realidad es una oportunidad de trabajo. Los juicios van a seguir, hay asuntos que no son mediables por disposición legal, algunos otros asuntos no son mediables porque, como dicen, el pH de las personas en este momento no está para que lleguen a acuerdos, a pláticas conciliadoras. Pero eventualmente puede estarlo. No es para todos la mediación, sí para la mayoría. ¿Qué necesitamos? Que los abogados se capaciten. Y esa capacitación pues, tiene que venirse desde muy abajo. En los abogados, obviamente en las universidades, en los cursos de especialización, en las maestrías, etcétera. Me parece que ya hay algunas universidades que tienen ya esta manera de licenciatura. Tenemos que cambiar el enfoque de las personas, ¿no? Ya no es voy a ganar un juicio, ahora debe ser voy a arreglar un problema sin litigio. La primera opción siempre debe ser mediar y hacerles ver que incluso durante el juicio ya pasamos la etapa de prueba, ya nos peleamos, mejor vamos a mediar, ¿no? Todavía nos falta mucho juicio por delante, podemos convenir ahorita, nada lo impide. Al contrario, en este nuevo procedimiento oral, la única etapa del procedimiento que nunca se cierra es la mediación. Por eso es importante. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar que nos entrevisten en radio, cine, prensa, televisión, en todos. Nosotros escribir artículos. Ustedes sabían que, por ejemplo, en el cine, que hace muchos años una película que la mayoría de las personas no vio originalmente, fue El Exorcista.
Cuando el exorcista se salió por primera vez en México y en el mundo, aumentó de manera sensible el número de personas que iban a misa, por el miedito. Cuando salió la primera vez la película Tiburón, bajó el número de personas que se metían al mar en las playas, por miedo a los tiburones, y los tiburones sin saber, porque en realidad dicen que no atacan al hombre. Tenemos amigos en las escuelas, nos pueden invitar a dar una plática a los alumnos. Y podríamos pensarse a los de la universidad, no, probablemente hasta los de primaria, porque ellos también tienen problema. Existe la mediación escolar para evitar el bullying. Todos hemos escuchado el ejemplo ese de las niñas que se están peleando por la naranja. Eso lo entiende cualquiera. A lo mejor, en algunos casos, sí se requiere cierta capacitación importante para a esos niños muy chicos puedan entender esos ejemplos. La creación en contenidos, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales podemos intervenir nosotros. Yo tengo la mía, que al rato les enseñaré. Decir a las personas de la existencia de los convenios preventivos. En materia de arrendamiento, sobre todo en Jalisco, me dicen que ha disminuido mucho el problema de arrendamiento en los tribunales y en general, porque si hay menos juicios, significa que hay más inquilinos y arrendadores satisfechos con el uso de un convenio preventivo de mediación. Hagámoslo. Y en los contactos con las empresas, pues ya habíamos comentado el convenio o la cláusula escalonada, que si tenemos un conflicto, lo primero que vamos a hacer es ir a una mediación para ver si podemos lograr que lleguemos a un convenio y que ese convenio sea sentencia. Proponerlo a nuestros clientes y explicarles a los abogados de las empresas la posibilidad y así se haga. Aquí yo pongo un mero ejemplo de cláusula, pero cada quien podrá poner el que crea conveniente, ¿no? Una parte importante es que los honorarios pues, tratemos de que sean cubiertos por ambas partes para quitarles la posibilidad de que piensen una idea de que pues yo como te pagué, pues entonces seguramente vas a apoyarme más a mí que a él, ¿no? No, el mediador tiene que ser absolutamente imparcial. Hablando de corrupción, si pensamos que en los tribunales son corruptos y en la mediación el arreglo lo hacen las partes, pues allá no habría corrupción. Del Ejecutivo, pues implementaron los planes de estudios desde la primaria, ¿no? Ellos tienen el manejo de las secretarías de educación en todo el país y pues se debería de hacer ver a las personas que podemos solucionar nuestros problemas sin llegar a tribunales. En el Poder Judicial, pues insistir en que la mediación suspenda el procedimiento, ¿no? No lo va a suspender mucho tiempo, un plazo máximo de 3 meses, que me parece que es el que establece la ley. Y es un plazo máximo, no significa que va a ser una suspensión de 3 meses. Significa simplemente que van a ir a una premediación, a una junta informativa, que ahí van a decir, y ahí van a tomar la decisión. Si ellos deciden ya no continuar, pues la suspensión duró 3 días. No afectó en nada al procedimiento. Si ya deciden entrar a la mediación y van avanzando, pues incluso esos 3 meses se podrán ampliar, que ya es difícil. Cuando una mediación está llevando tanto tiempo, ya no es tan probable que se llegue. A lo mejor convendría, pues ya vámonos al juicio. Y la otra, no entorpecer los procedimientos de ejecución de convenios, de los pocos que hay. Pero hay algunos jueces que dicen, no, hombre, estos me están quitando el trabajo. Vamos a ver, aquí esta A la puso sin H, ya no puedo ejecutarlo. O este convenio viene de otro estado de la República, es inejecutable aquí, porque aquí ese señor no es mediador ni lo conozco. Pues yo no estoy tan segura de esa cuestión. Estos mecanismos se crea dentro de esta nueva ley el Consejo de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y esa es una de las obligaciones que tiene, es justamente llegar a convenios con universidades para esos cursos o implementar esos cursos para la creación de mediadores, porque es muy necesario. Tenemos que tener en el país, no sé, a lo mejor 10,000 mediadores para poder afrontar todo, pero esto es con el tiempo. No lo necesitamos para mañana, ni se van a lograr en un año, ni en 2, ni en 3. Se necesita tiempo para que justamente esos cursos y esas certificaciones, esas actualizaciones estén en camino, y esa es una parte importante que se requiere del Poder Judicial Federal. Del Legislativo, pues ya lo comentaba, ¿no? La reforma, y no nada más en materia civil y mercantil, civil y familiar, sino incluir en esta ley
que esa premediación sea de carácter obligatoria, inclusive para la materia mercantil. Es muy curioso, la mayoría de los asuntos, prácticamente cerca de 1 millón de asuntos que se presentan al año, son en materia familiar, pero no en todos los estados es igual. En la Ciudad de México, la mayoría de los asuntos son del orden civil. Y lo vemos, son muchos más juzgados civiles que juzgados de los familiares. Pero hay otros estados en la República que tienen más juicios familiares. Cada estado es distinto. Pero en los mercantiles hubo una época en que la mayoría de los juicios eran mercantiles, sobre todo ejecutivos mercantiles y hipotecarios. Entonces, no afectaría a los bancos, tampoco tienen interés con quedarse con la casa de nadie, ni con el coche, ni nada. Ellos tienen interés por el dinero y lo más rápido que lo puedan solucionar. A los bancos también les beneficiaría. Aquí hay dos posibilidades. O tenemos amigos dentro del Poder Legislativo o juntamos 129.999 firmas que se necesitan para que la ciudadanía, la mía ya se tiene, para que la ciudadanía haga una propuesta de esta modificación que se solicita a la ley. Recientemente, en España, entró en vigor ya la obligatoriedad de esta junta y entró el día 2 de enero de este año. Pero tampoco, en el caso español, es el único que existe en el mundo. Ahí vemos los países, algunos que tienen la mediación obligatoria. Puse a México al frente porque ya la tenemos, pero no en las materias, en todas las materias. La tenemos en materia laboral donde ha funcionado bien. Pero ahí tenemos Italia, Austria, Reino Unido, España, Turquía. En Europa, en América tenemos Canadá, Chile, Uruguay, Perú, la India, Estados Unidos, Colombia, Argentina. No en todos los países funciona igual, funcionan de manera distinta. En países como Estados Unidos, en Canadá, no es nacional, son algunos estados los que la proveen así, pero ya existe, ya ha resultado exitosa. Pues hagámosla, tratemos de no vivir en el conflicto, tratemos de vivir en la solución. Pues yo los invito, manos a la obra, hagamos de nuestra parte, todos podemos apoyar, todos podemos tener. Ahí tengo yo una propuesta del decreto que podría ser, en donde vemos también la posibilidad de que no en todos también entraría en vigor al día siguiente de su publicación, ¿no? Sería pausado dependiendo también de cada estado, como ya se ha hecho tanto con esta ley general como con el Código Nacional, que se dejó, en el caso del Código Nacional, el paso de 5 años por las adaptaciones que se requieren. Aquí no puede aplicarse el día siguiente, se tiene que ir aplicando poco a poco para a lo mejor no todos los asuntos. En la Ciudad de México es muy particular, que es muy chiquito y tiene los juzgados básicamente concentrados, pero en los estados de la República, en donde tenemos partidos judiciales que quedan a 4 horas de distancia o más, pues es muy complicado. Aquí en el Estado de México ha habido algunas reformas en que se empiezan a aplicar de manera paulatina en distintos partidos judiciales, en los más alejados, en los más cercanos. Pues se puede hacer así y, como les decía, dependiendo del tipo de juicio que se va a resolver. En algunos casos, en algunas materias, como se está haciendo en este Código Nacional, no toda la materia familiar de golpe y porrazo. Algunos casos sí, algunos casos no, pero eventualmente en un plazo quizá máximo de 5 años, pues ya tengamos la mediación obligatoria en todo el país, pero lo vamos a hacer si caminamos, si damos un paso más, un paso cada día y eventualmente tendríamos que lograrlo. No todos los juicios se podrán, o quizás sí, no lo sé. Por ejemplo, todos sabemos que los juicios ejecutivos mercantiles y los hipotecarios en inicio se presentan como secreto para no prevenir a las partes con la existencia del juicio. Quizá en esos no, pero en otros sí. En los de violencia familiar, pues no se podrá ni la mediación, pero son casos excepcionales. Habrá que buscar una mejor forma de hacerlo. Esta es simplemente una mera respuesta, ya les dije, de los transitorios, que dependerá pues, del Consejo de la Judicatura de cada estado de la República la implementación, pero tiene que venir la implementación y tiene que haber una revisión a esa implementación, porque pues porque la Ciudad de México ya comenzó y los demás estados de la República pues no han dicho esta es mi voz. No sabemos en realidad, suponemos que sí están trabajando, pero se necesita también presupuesto. Y parece que no hay presupuesto para nada.
Si no hay presupuesto para medicinas, pues para la impartición de justicia, pues lo están reduciendo también más, ¿no? Pero la mediación no le cuesta al Estado. La mediación pública sí tiene un costo para el Estado, pero no es tan importante como un centro de mediación no tiene el gasto que tiene un juzgado. Es mucho más reducido. Y los mediadores privados, al contrario, son un ingreso para el Estado porque se tienen que registrar los convenios y esos cobran un derecho por hacer eso. Y también habrá otros casos en que del convenio se establezca la posibilidad de una garantía real y esa garantía real puede ser inscrita en el registro público, que también es un ingreso. Para eso no se requiere el dinero del Estado. El dinero del Estado pues, se destina a otras cosas. Pues, ¿qué les parece esta posibilidad? Ahí tienen un TikTok mío. Vamos a ponerlo. 2500 años. Hace aproximadamente 2500 años, un famoso general chino, Sun Tzu, escribió un libro conocido como El arte de la guerra. En él da varias directrices de cómo ganar una batalla. Uno de los consejos más importantes, él dice que la victoria mejor lograda es la que no se pelea. Llevado esto al campo jurídico, podemos decir que el mejor conflicto solucionado es el que no llega al tribunal, el que no requiere de una demanda. Si llegaste a un juicio, ya perdiste parte de la guerra, pero no la batalla. Puedes retomar camino y llegar a los medios alternos de solución de conflictos. Entre ellos, de manera muy destacada, la mediación. La mediación es una solución más confiable porque ambas partes en conflicto o las partes que sean llegan a una solución lograda por ellos. Si tienes preguntas, déjame en tus comentarios, con gusto lo responderé. Pues manos a la obra. Pues mi estimado Víctor, te agradecemos que hayas compartido tus conocimientos y vamos a ver si hay algunas preguntas. El tiempo es implacable, no nos dará tiempo, pero por lo menos 3. ¿Alguien quiere hacer una reflexión? Hola, gracias Víctor por tus conocimientos y yo estoy de acuerdo contigo en que desde la universidad que estudiamos Derecho nos enseñan a ganar o a perder, ¿no? Es como lo que nos enseñaban anteriormente y todo mundo queremos ganar. Entonces, la mediación en ese entonces creo que no entraba, por lo menos a mí que estudié hace muchísimos años, ni siquiera lo tenía en mente y ahora soy una fiel creyente de la mediación y creo que tenemos un gran camino por pisar y ayudar a todas las demás personas y creo que sí estoy convencida que podemos hacer un cambio social y de verdad agradezco que esta primera sea nuestra sesión de mediación y creo que poco a poco vamos a poder hacer ese cambio. Entonces, sí, yo creo que ir cambiando no solamente a la sociedad, sino a los estudiantes que están ahorita, ir diciéndoles que esta mediación, y es lo que siempre decimos, es un ganar-ganar. Muchas gracias. Antes que nada, gracias Víctor por impartirnos tus conocimientos, transmitirlos. Y yo quisiera hacer una observación en relación a la obligatoriedad de que urge establecer que las cuotas anticipadas, que la premediación, que acudir antes de un juicio sea obligatorio. Sin embargo, hay situaciones que no quedan bien determinadas. A nosotros como mediadores privados pudiera ser que también se adicionara que acudieran con un mediador privado también, que fuera como opcional, porque si ahorita lo vemos con las únicas 2 figuras en el Estado de México, es en el centro estatal, pero no habla de que puedas acudir a una premediación con un mediador privado. Ahí a lo mejor pudieran darnos algún impulso para promocionar más la mediación privada. Pues justamente es esa idea. Sabemos que no, la mediación pública no va a ser absolutamente suficiente. Necesitaríamos tener que esos 10,000 mediadores fueran públicos y eso no va a pasar. Esta reforma tampoco está limitando. Esta reforma lo que pretende, o la intención de que exista, es el impulso a la mediación privada. Por eso digo, no tiene costo para el Estado. Tendrá costo para la persona que también va a tener un ahorro. Va a tener un ahorro porque no le va a costar lo mismo llevar un juicio de varios años en que si se tarda cualquier cosa,
Entonces están pensando, no, pues mi abogado no está funcionando, voy a cambiar de abogado, pero este ya me pagó, ya le pagué, me va a salir muy caro estar cambiando. No, aquí es una mediación, le va a ser menos costosa, tampoco se va a regalar el trabajo. El trabajo tiene un valor y ese valor está en relación a la complejidad del asunto, a la importancia económica del asunto. No decir, pues, te voy a cobrar 100 pesitos, no, se va a cobrar lo justo, lo que cada mediador considere de acuerdo al arancel, al gasto que él tenga, la importancia, a varios factores. Pero esto, la idea es sobre todo mediación privada. Pues por mi parte, yo quiero invitar a todos los ciudadanos del Estado de México a que busquen centros privados de mediación y conciliación, que son hoy una nueva manera de acceso a la justicia. Pueden ingresar a la página del Poder Judicial del Estado de México, donde pueden ubicarse por su localidad. Existen ya hoy 10 centros privados de mediación, que son una oportunidad, es una nueva justicia. Yo creo que todos buscamos ser escuchados, y la mediación y la conciliación es una manera de acceder desde las necesidades de las partes, pero también de sus posibilidades de solución. Invitar a la ciudadanía a que participen en estos centros privados de mediación como una mejor alternativa de acceso a la justicia. Muchas gracias, Víctor, gracias, Renato, por la invitación, y creo que estamos sumando cada vez más para lograr que la mediación sea una mejor opción para todos los ciudadanos. Y bueno, pues ahora con la implementación de la Ley General de Medios Alternos, pues que hoy cumple el aniversario, de hecho, ¿no? Entonces, creo que es un avance, los lineamientos, creo estamos todos esperándolos, pero eso no nos impide a que el día de hoy podamos caminar hacia la mediación como una mejor alternativa para que los ciudadanos puedan tener soluciones en el menor tiempo posible de una manera más real y transparente. Muchas gracias por el esfuerzo, gracias por la invitación, y pues mediadores y conciliadores del Estado de México, estamos al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. Con esto nos despedimos y seguiremos los sábados de cada mes, los últimos sábados de cada mes, con este tipo de pláticas y diferentes temas de mediación. Gracias.